Exacto. Le propongo ir a una nueva pausa, inmediatamente después vamos a continuar dialogando sobre estos apasionantes temas. Impecable. Esta noche en Enfoque Regional dialogando sobre el fin de los tiempos y sobre la Navidad, que ya vamos a llegar a ese tema. En el primer y segundo bloque hablábamos con Ramiro Norero al respecto de la profecía maya, de lo que realmente va a suceder este 21 de diciembre, concluimos que no va a suceder absolutamente nada, y también sobre asuntos vinculados a su religión al respecto de la llegada de un cometa. Usted dijo algo al respecto de una profecía de José Smith. Él habló sobre la llegada de un cometa. Sí, antes de hablar de esa profecía me gustaría decir brevemente y muy cortito algo que el Señor dijo en cuanto a por qué fue llamado José Smith. Nosotros hemos hablado de estas profecías, estas cosas que están aconteciendo, estos desastres, muchas cosas más. Y el Señor, después que llamó a José Smith como profeta, dijo: por lo tanto yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José mi hijo y le hablé desde los cielos y le di mandamientos para preparar justamente para que la gente pudiera estar preparada para cuando estas cosas acontecieran. Él dijo en otra oportunidad: si estáis preparados no temeréis. O sea, ¿cuándo yo tengo miedo? Cuando no estoy preparado para algo. Si estoy preparado no voy a tener miedo. Ahora, en 1843, 6 de abril de 1843, José Smith dijo lo siguiente: ¿no tiene pensado el Señor Todopoderoso venir a la tierra y desmoronarla, reducirla a polvos y revelarla antes a sus siervos los profetas? O sea, Él no lo va a decir al mundo, a cualquier canal, nosotros sabemos que van a pasar, pero Él primero va a hablar a su profeta cuando lleguen el tiempo. Tampoco va a desmoronar, como dijimos recién. Judá ha de volver. Hoy Israel ya está en su tierra. Jerusalén ha de ser reedificada, ya es edificada. Va a haber un templo, que el templo de Jerusalén que hoy está va a ser reedificado, eso todavía no fue reedificado. Se va a hacer las murallas de vuelta y va a haber unas cuantas cosas. Guerras, rumores de guerra están habiendo, señales en los cielos y en la tierra. Los mismos satélites y lo demás que está viendo están mostrando cosas que antes no había en los cielos y la tierra. Habrá terremotos en diversos lugares, los mares saldrán de sus límites y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que habla en toda la Biblia de esa señal, que habla también la profecía maya. ¿Qué hará el mundo? O sea, la gente del mundo, no los profetas. Dirán que es un planeta o un cometa, pero el Hijo del Hombre vendrá como la señal del Hijo del Hombre. Cuando Él venga a la tierra, en su segunda venida, va a venir con eso que la gente va a pensar que es un cometa o un planeta. ¿Y qué consiste? ¿Qué es eso que va a venir a la tierra? ¿O eso que va a volver a la tierra? Antes del diluvio hubo un gran profeta llamado Enoc. Sus escritos hoy día se consideran desaparecidos, otros los consideran apócrifos, o sea, están traducidos en algunos lugares, pero no se considera como bíblicos a nivel de muchas iglesias. Nosotros, como Perla de Gran Precio, tenemos parte de esos escritos de Enoc en el libro de Moisés. Y en ese libro de Moisés se dice que Sión, o sea, lo que era el pueblo de Enoc en esa época, era tan digno que la tierra no lo merecía y fue llevado al cielo. Pero no fue llevado solo Enoc y su pueblo, toda la ciudad fue llevada al cielo. La ciudad fue llevada, dice las Escrituras. Las Escrituras. Que Sion, no es lo mismo el pueblo fue no llevado. Es lo mismo que la gente. Fue la gente, Enoc y toda la ciudad. ¿Usted quiere decir entonces que eso que va a regresar es la ciudad que fue llevada una vez? Exacto. Este es el tiempo de restauración de todas las cosas. Enoc, hablando acerca de esto, el Señor a Enoc, él dijo que entonces tú y todo tu pueblo nos reuniremos de vuelta. Ellos van a venir y van a juntarse con la Sion que va a ser edificada aquí en la tierra. En un lugar donde en su origen estuvo el jardín de Edén, o el famoso paraíso perdido. ¿Dónde está el paraíso perdido? Fue llevado al cielo y va a volver a estar en la tierra en su lugar de origen. Cuando vuelva entonces no va a impactar, va a ser colocado en el lugar donde estaba, ¿eso quiere decir? Así como se fue sin provocar grandes cataclismos, va a ser descender y ser puesto en su lugar de origen. Bien, cambiamos de temática, vamos a hablar sobre la Navidad, faltan apenas 4 días, un evento mundialmente
festejado y que tiene varias connotaciones, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de la familia. Por eso en todo el planeta prácticamente es una fecha muy importante. Desde el punto de vista de su religión, ¿qué es exactamente qué significa la Navidad? Recuerdo cuando vivía en la ciudad de Pelotas, en Brasil, había una frase que decía, Neste Natal no es que esa aniversariante. O sea, en esta Navidad no se olvide quién cumple años. Aunque sabemos que realmente Jesucristo no nació un 24 de diciembre, nació en lo que sería la primavera, el 6 de abril, la primavera, en el hemisferio donde existe Israel, hoy día está Israel. Los climas de Israel en el 24 de diciembre no permitían que los pastores estuvieran en el campo ni haciendo las cosas que hacían, era un clima más frío. Sin embargo, en abril sí. Aunque sabemos que no era la época, sí sabemos que a partir del nacimiento de él, toda la historia es antes y después. Aún los que no creen en Cristo dice antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero siempre ese punto del nacimiento de él marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Por qué? No por el niño de Belén. Es interesante volver a que Jesucristo es el creador. Como espíritu antes de nacer, él creó esta tierra y dice Juan que el verbo estaba con Dios y el verbo fue el que creó todas las cosas. Entonces, él creó estas cosas y qué casualidad que él nació en un humilde establo de Belén. No, ninguna casa, ningún mesón, ninguna cosa lo recibió. Él con María, José, el padrastro de él vendría a ser, ¿verdad? Padre adoptivo de Jesucristo, junto con María, porque fue que se casó con su madre, fue a un establo y allí, rodeado de su creación, de los animales, fue donde él vino al mundo. Aquellos que fueron puestos para salvar por él, no lo rechazaron ya desde el nacimiento. Sin embargo, aquellos que fueron creados por él, valaron y lo recibieron realmente como alabando a su creador. Luego vinieron los pastores, como sabemos, y una cosa que debemos dar a conocer. Los reyes magos, primero no eran magos, y segundo no fueron al establo. Primer punto. En inglés dice wise men, y wise men es hombres sabios. La Biblia y el Nuevo Testamento sobre todo va en contra de la magia. Entonces no podía Jesucristo ser alabado por magos, siendo que él Usted no dice aprueba. que serían magos sabios. Eran hombres sabios del Oriente. Magos, no es la palabra correcta. No es mago, eran astrónomos y hombres que sabían. ¿Por qué cree usted que se les llama magos? Porque se traduce mal al idioma, al latín, y de ahí quedó de esa manera traducido a castellano. Pero si tú lees en inglés dice wise men, que es hombre sabio. Usted dijo que Jesús nació en primavera. ¿Por qué cree usted que la humanidad festeja entonces el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre? Bien, nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días nos unimos con toda la cristiandad para aceptar la Navidad y juntos hacemos la Navidad, ¿verdad? Más, sabemos que el 24 de diciembre es cerca del solsticio, ese famoso 21 de diciembre, que los romanos adoraban al dios Sol. Entonces, cuando se unió el Imperio Romano con la religión del Estado, instauró como día de Navidad el 24 de diciembre. Usted dice entonces que fue por un tema de marketing. Exacto, para conservar el imperio, no perder, porque sabían que los cristianos era la única cosa que unía al Imperio Romano, y como ya habían perdido mucho de la doctrina verdadera, aceptaron ese punto, ¿verdad? ¿Desde cuándo la humanidad festeja el nacimiento de Jesucristo o desde cuándo se conmemora la Navidad? Y esto viene más o menos desde la época de Constantino y demás, o sea, eso fue creación desde aquella época. Ahora, otro punto también, el famoso Nochebuena y Navidad. Una vez me preguntaban, ¿qué es más importante, la Nochebuena o Navidad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para nosotros es una Nochebuena, porque nosotros comenzamos a contar el día a partir de las 0 horas. Pero los hebreos, los judíos, contaban el día a partir, y los árabes también lo hacen, a partir de bajar el sol. Cuando baja el sol comienza el día. Entonces, para ellos el día, por eso dice que era de noche y los ángeles alabaron y todo eso, ¿verdad? Era de noche, estaban los pastores ahí, pero ya había comenzado el día del nacimiento de Cristo. Aquí en América, de hecho, un profeta también, por eso la importancia de los profetas,
se había dado una orden de exterminio a todos los cristianos si no se daban determinadas señales, entre ellas la aparición de la famosa estrella que se vio en todos los hemisferios, y se había fijado una fecha límite. Esa fecha fue lo que hoy día sería el 6 de abril. Y cuando esa fecha llegó, Nefi, que era el profeta del momento, viendo que iba a ser destruido su pueblo, se fue a uno de los famosos templos de América Antigua y oró allí, y el Señor le dijo: esta noche se hará la señal y mañana vendré al mundo. Ya de momento que baja el sol, ya era mañana. Ya había comenzado ese 6 de abril. Ha sido un gusto tenerlo aquí en esta noche en Enfoque Regional. Seguramente más adelante vamos a conversar sobre este y otros temas vinculados a su trabajo de investigación y, por qué no, también sobre los asuntos de su religión. Exacto. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti y bueno, un abrazo grande y feliz Navidad para todos. Igualmente para ti. Gracias. Y para su congregación también.